Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal, ya saben, hablamos de Japón, de la vida diaria, la cultura, la historia, un poquito también de manga, anime, y hacemos incluso reacciones junto con nuestros hijos Royumi. Y bueno, en esta ocasión queremos hablarles de un tema que en sí nos está afectando a todos, pero queríamos contarle cómo es la experiencia de cómo se está viviendo socialmente aquí en Japón, que son los cambios que ha traído a nuestra vida diaria el COVID. Coronavirus. Obviamente hay muchas cosas que tenemos en común con cualquier otro país en el que ha pegado el COVID. En algunas, afortunadamente en Japón no ha sido tan grave, pero eso no quiere decir que todo haya pasado sin ningún tipo de sacrificio o dolor, ¿no? Y empezando por personas que les cambió la vida porque tuvieron personas familiares, amistades que fallecieron. Desde una ya es un cambio de vida. O sea, no estaba planteado, no tenía por qué haber sucedido y sucedió. Pero bueno, de donde queremos llegar en este video es cómo ha cambiado la estructura, por ejemplo, de los trabajos, de los negocios, estas cuestiones diarias que son muy importantes, que damos muchas veces por sentado, pero que el coronavirus nos ha hecho abrir los ojos, ¿no? Así es, uno de estos cambios que ha habido últimamente aquí en Japón es que para los restaurantes han tenido que algunos cerrar, algunos han sufrido bajas bastante fuertes, porque bueno, aquí no hubo un encierro total, hubo más bien una recomendación de que no salieras a menos de que fuera necesario, pero por lo mismo la gente no salía y no iba a comer, ¿no? La gente pues iba a su trabajo, pero en vez de salir a comer a un restaurante en su hora de comida, pues más bien probablemente se llevaba su bento desde su casa y no usaba los restaurantes, ¿no? No iba a comprar. Siempre hay restaurantes que pueden darse, digamos, el lujo, entre comillas, de cambiar un poquito su dinámica, ¿no? Como en muchos otros lugares del mundo, hubieron restaurantes que decidieron empezar a preparar la comida para llevar, obviamente, ¿no? O sea, en el caso que sea posible, la pones en tus contenedores desechables y se la das a las personas. Esto fue también algo que se dio mucho en Japón con el coronavirus. Entonces ya las personas que no podían llevar su bento igual podían seguir de todos modos yendo al restaurante. El restaurante tenía una mesa afuera y vendían el bento y se lo llevaban. Obviamente no podías elegir algo del menú porque no era factible. Era lo que había, ¿no? Y como en todos lados esto afectó a muchos trabajos. Había gente que trabajaba no solamente, o sea, no es el dueño del restaurante ya, hay meseros, pero cuando no tienes mesas por atender, pues con el dolor pero no puedes tampoco mantener un negocio vivo con una mínima ganancia, con un personal muy amplio, ¿no? Así es, si la gente no necesita trabajar porque no tiene a quién atender, pues ¿para qué tenerlos ahí, no? El gobierno trató de hacer diferentes iniciativas para reducir el peso en las compañías, congelar algunos impuestos, dar algunos préstamos. Incluso, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es muy pequeña, el gobierno tuvo la iniciativa de darnos a los ciudadanos cupones de descuento para que vayamos a ciertos negocios de la zona, obviamente, de la ciudad, y podamos seguir consumiendo. Y prácticamente lo que hace este cupón es que parte del precio lo paga el gobierno. Entonces, incentivar el consumo, incentivar todavía un poquito más la economía, no dejar que todos estos negocios pues vayan a la bancarrota y fracasen y sea un impacto peor para todos, aunque sea con un poco de ayuda del gobierno, salían adelante, ¿no? Pero claro, habían franquicias especialmente que esta flexibilidad no les funcionaba por cómo tienen su menú, por cómo tienen su establecimiento, los contratos que tienen con su personal no era, pues, bajita la mano, no era tan fácil despedirlos, aunque suene mal. Y se les ocurrió una idea bastante particular. Y bueno, esta idea fue que en un mismo establecimiento hubiera dos restaurantes, digamos, dos tipos de comida, ¿no? Por un lado, muchas compañías que son cadenas grandes, que tienen diferentes tipos de restaurantes, hicieron esto, ¿no? En un establecimiento poner comida rápida, digamos, y la otra comida más bien para sentarte como un family restaurant, ¿no? Sí, digamos, en un solo local, una misma compañía que tenía restaurantes de tipo comida italiana, comida griega, ramen, diferentes cosas, en un solo espacio mezcló o juntó
el menú de ambos. Entonces tú podías, o puedes más bien, porque todavía está vigente, puedes llegar a este establecimiento y pedir de uno u otro tipo de comida, ¿no? Y obviamente esto con la idea de solamente mantener un solo espacio y el otro cerrarlo, aunque sea temporalmente. Bueno, hicieron esto y vieron que a la gente le empezaba a gustar porque, bueno, era poder pedir en dos restaurantes en el mismo lugar, ¿no? Sí, nunca falla, ¿no? Que quieres salir con tu familia y tus hijos están diciendo pizza y otro dice hamburguesa y tú querías ir a comer un filete y no se puede. Pues ahora todos juntos al mismo restaurante con 2 tipos de menú. Entonces es algo que está siendo curioso. Todavía no es muy extendido, pero sí se está dando, ¿no? También, por ejemplo, había establecimientos como los izakaya, que son las tabernas, los bares japoneses típicos, bueno, tradicionales más bien. Estaban sufriendo también. Pensaron que quizás era mejor también hacer este tipo de división, ¿no? Por la mañana un tipo de comida, por la tarde otro tipo de comida, ¿no? Digamos, empezó a estimular la creatividad de los negocios, de los empresarios, para tratar de mantener vivo económicamente el negocio y hacerlo hasta cierto punto, dentro de lo que es seguro, atractivo para los clientes, ¿no? Obviamente el mundo de los restaurantes, el negocio de los restaurantes no fue el único que sufrió. El turismo ha sufrido. El gobierno tuvo algunas iniciativas como Go to Travel, que era pagarte gran parte del viaje si hacías turismo dentro del país. Hubo mucha gente que la criticó, empezando incluso por mismos youtubers, criticaron esta iniciativa. La mayor parte de las críticas vino de Tokio. Increíblemente la crítica no era porque no fuese seguro, sino porque no incluía a los tokiotas. Habían más casos en Tokio, entonces no querían que la gente de Tokio saliese para evitar los contagios. Entonces no estaban incluidos. Actualmente ya están incluidos y ya nadie se queja. Entonces también es donde están diferentes escalas de valores. Pero bueno, no hablemos de ese detalle. Pero se buscaba incentivar el turismo interno. Esto ayudó hasta cierto punto, aunque obviamente para nada fue suficiente para los negocios hoteleros y las zonas turísticas. Entonces también empezó a darse un cambio bastante curioso, ¿no? Muchos no pueden cambiar su estructura, pero hubo una parte del sector que hizo algo muy particular, que era el sector de los Airbnb, ¿no? Airbnb, Bed and Breakfast. Quien no conoce, donde existe el servicio de Airbnb, tú entras a una página y ves un departamento, un cuarto, y lo rentas por una noche, 2 noches, un fin de semana, lo que tú quieras, ¿no? Y es de un privado. Normalmente, ¿no? Al menos esa es la intención. Lo que ellos se dieron cuenta, porque obviamente se detuvo el turismo, ellos se quedaron de repente sin ninguna reservación, no puedes obligar a la gente a viajar, no tienes una infraestructura grande que mantenga tu idea, y muchas de estas cosas, muchos de estos departamentos la gente les está pagando con el dinero que entra de la renta, ¿no? Digamos, es una renta en corto plazo. Y lo que empezó a darse cuenta los dueños es de que había gente en las grandes ciudades, empezando por Tokio, que estaban huyendo de la ciudad. O sea, la gente no quería estar en las grandes urbes, donde hay más riesgo de contagio, donde de todos modos no puedo ir a trabajar a la oficina, estoy en un departamento minúsculo, encerrado, no puedo salir en las noches. Algunos bienes están escaseando, en su momento las mascarillas, por ejemplo, y otros más. Harina. La harina, la lavadora se empezó a escasear. Y papel de baño. Entonces empezaron a salirse, pero obvio no todo el mundo puede salirse porque no tiene a dónde salirse. Y empezaron a ir a los pueblitos cercanos a Tokio, o no tan cercanos algunas veces, buscando estos Airbnb, ¿no? Y empezaron a cambiar su dinámica de rentar para 1 noche, 2 noches, etcétera, para te lo rento un mes sin ningún tipo de garante ni de depósito, simplemente paga y ya, ¿no? Así es. Entonces flexibilizó también a los Airbnb mucho aquí en Japón. Y sí, de hecho, como dices, la gente salía, obviamente, pues no puedo ir a trabajar a la oficina, puedo hacerlo desde mi casa y realmente puedo hacerlo desde donde yo quiera, ¿no? Podían ir hasta la otra punta de Japón a un Airbnb y trabajar desde ahí sin ningún problema, ¿no? Otro punto, no sé si escuchaste que decían las noticias, en el que está cambiando por toda la cuestión del coronavirus aquí en Japón, es el acto presencial del sellado. Aquí nosotros sellamos, en vez de firmar un documento, un contrato, un documento oficial, ponemos nuestro sello. Y esto es algo que el gobierno ha tratado de combatir desde hace mucho tiempo, pero con doble discurso, porque trata de combatir, pero nos sigue exigiendo que lo usemos cuando hacemos trámites en las oficinas de la ciudad.
Pero cómo lograr que la gente o las compañías no dependan tanto del sello o del acto presencial y están proponiendo diferentes tecnologías y cambiar toda esta idea, ¿no? Entonces, también todo el coronavirus ha hecho que sea menos necesario pasar esas horas maratónicas en la oficina como se daba antes en Japón, ¿no? Digamos, fue un efecto secundario no esperado, algo positivo, digamos, entre comillas, del coronavirus, que hay menos horas de ¿cómo se dice? Horas extras. Así de esas, de sobretrabajo, ¿no? Incluso también. Para la gente, pues, trabaja las horas que tiene designadas, no siente esa obligación social de tener que quedarse en la oficina, ¿no? O incluso ni siquiera vas, ¿no? O vas mediodía. Tienes el pretexto de decir coronavirus o lo que sea, ¿no? Incluso después de las horas de oficina había muchos los nomikai, etcétera. Y ahorita, pues, está bajo pretexto de, no, o sea, es irresponsable hacer un nomikai con el coronavirus y la gente puede regresar a sus casas. Entonces está teniendo ese efecto positivo. El temor es de que se acabe la emergencia y todo regrese, ¿no? Pero esperemos que así no sea. Efecto positivo, se hizo un poquito de broma, entre comillas, aunque no es correcto hacer bromas sobre el tema, pero sí ha habido efectos que, si uno sabe manejar correctamente, pueden llevar hacia algo positivo, ¿no? Obviamente también ha dejado en descubierto muchas cosas negativas, ¿no? La vulnerabilidad de algunos trabajadores, especialmente mujeres, en algunos sectores donde sus despidos fueron inmediatos. No ha sido una cuestión enorme de crisis como en otros países, en Europa, por ejemplo, así, pero tampoco ha sido fácil para mucha gente, ¿no? Mucha gente ha tenido que reinventar un poco sus negocios y sus trabajos, eso es lo que queríamos decir, ¿no? Y con un poquito de creatividad, cosa que para bien o para mal nos sobra en Latinoamérica, salir adelante frente a las crisis, ¿no? Algunos sectores pues han también sacado una ventaja, han crecido las entregas a domicilio, como en todos lados del mundo. No estamos hablando solamente de Amazon, sino va desde la entrega de domicilio de pizzas, cosas así. Aquí en Japón existe la entrega de domicilio de los víveres, de tus compras, de comida, alimentos, verduras, todo esto. Era ya común, porque tenemos una sociedad muy envejecida, entonces este servicio es muy atractivo para las personas mayores, pero hubo un boom. Literalmente el chico que nos venía a entregar nuestros víveres llegaba tardísimo y siempre se disculpaba y decía, es que sí, hay un boom, hay tantos clientes que no se daban abasto con la cantidad de personal que tenían, ¿no? Digamos, antes llegaban a las 4 de la tarde y en un momento llegaron como a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, sí. Al inicio no sabíamos por qué, ¿no? Pensábamos que le había pasado algo, pero luego ya él mismo nos dijo que iba a cambiar con otra persona porque necesitaban más personal en cierta otra zona, no recuerdo cuál, y pues ya ahí dijimos, es por eso que la gente está pidiendo la comida a su casa, o bueno, los víveres a sus casas por esta cuestión, el coronavirus. Incluso, por ejemplo, las clases, hay mucha gente que trabaja dando clases de idiomas, por ejemplo, muchos extranjeros dando clases de idioma en Japón, y ahora han cambiado muchísimo en que las clases pues las dan por videoconferencia, por petición de los alumnos y por seguridad también de los maestros, ¿no? Entonces, esto también cambió mucho la dinámica porque menos gente también en los trenes, cambia las ganancias de las líneas ferroviarias, que no me preocupa demasiado por ellas porque ganan muchísimo dinero, pero también automáticamente disminuyó mucho el uso de estas y la posibilidad de contagio, ¿no? Antes si ibas a Yokohama desde aquí te encontrabas trenes donde no te podías ni mover. Ahora hasta hemos grabado videos y no vacíos, pero casi. Digamos, podríamos jugar boliche de un lado del vagón hasta el otro, ¿no? Deja de eso, podrías hacer así sin problema, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho la dinámica de la sociedad. Se ha hecho mucho más local, se ha hecho mucho más digital a la vez, o sea, local en el sentido de que no vas tan lejos, y digital porque los servicios los pides directamente, las conferencias, las juntas de trabajo las tienes a través de videoconferencias. Ha dejado en evidencia muchos errores, muchas debilidades que tiene el sistema laboral actual en Japón. Ha hecho que muchos empresarios encuentren nuevas fórmulas, como lo de 2 restaurantes en un mismo establecimiento. Y bueno, qué decir incluso a nosotros, que uno diría, dedicados a hacer ahorita las cuestiones de internet, hacer marketing en internet, comunicaciones, no se diga nuestro canal de YouTube,
pues nos ha pegado muchísimo, como a cualquier otro, como cualquiera de ustedes. Por fortuna, todos estamos muy sanos, la salud no ha flaqueado y en eso podemos estar muy agradecidos, aunque definitivamente el hecho de no poder ir a grabar a otro lugar, teníamos muchos planes de colaboraciones. Teníamos colaboraciones en la puerta. Mostrarles tantos lugares que habíamos ya hecho el plan de pasamos por aquí, vamos por acá, y que con esta situación pues nos retrasó porque realmente todavía esperamos que... Sí, están en stand-by, pero digamos teníamos no solamente planeado con otros youtubers que se veían muy, muy interesantes, gente de Shizuoka, de Nagoya, en Tokio, sino también estábamos planeando una colaboración con un refugio de gatos, cómo funcionan estos refugios de gatos. Teníamos también unas posibilidades de trabajar de grabar con una diseñadora de productos de moda en Tokio. Y obviamente todos están al aire en este momento, no están cancelados, pero nos cambió totalmente nuestro panorama de qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Nos agarró un poquito con el pie en el aire porque fue justo cuando estábamos planeando dedicarnos mucho más de lleno a esto, y justamente detiene los planes, la economía le pega, las agencias de viajes que era con las que íbamos a estar trabajando y todo esto, pues prácticamente están sobreviviendo, digamos. Se quedaron sin clientes, y entonces pues sí, hemos buscado maneras, hemos estado siendo muy creativos para seguir adelante. O sea, a nosotros nos encantaría seguir con el canal, con todo esto, estos videos que hacemos, toda esta información que les damos a ustedes. Y bueno, esperemos que lo podamos seguir haciendo. Digamos que estamos tratando de meter nuestros restaurantes en un solo establecimiento para que funcione. Creemos que va a funcionar, no lo estamos haciendo nada más a lo loco. Crucemos los dedos, deseenos suerte y pues sigamos adelante, ¿no? ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les ha cambiado sus planes? ¿Cómo ha cambiado sus negocios en el caso de los empresarios? ¿Qué maneras creativas han tenido que optar para seguir adelante con esta situación? ¿Qué consejos le pueden dar a otras personas como ustedes en este momento para salir adelante en esta crisis? Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le puede servir o gustar a alguien, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde $3 puedes recibir ventajas como recibir spoilers o videos inéditos, material didáctico si es que estás estudiando japonés y mucho más. Y también, bueno, como esas ideas de marketing y de cómo salir adelante en momentos de crisis, tenemos varios productos en nuestra página de internet, Royumi World, donde podrás encontrar cosas únicas desde Japón, miniaturas, cosas de moda, productos de papelería, o también en nuestra tienda en Teespring, donde podrás encontrar playeras, tazas, bolsas con nuestros propios diseños únicos basados en Japón. Dejaremos todos los links en la descripción, y si nos pueden apoyar, si les gusta alguno de estos productos, pues bienvenido sea. Así es, y con su aportación podremos seguir realizando videos de mejor calidad. Bye bye, mata mitene, chikai mo, o tanoshimi ni.